Hay un peso que no se ve, un peso silencioso, que no se mide en kilogramos, sino en noches enteras mirando al techo, en conversaciones que mueren antes de haber comenzado, en la extraña y constante sensación de estar siempre un paso por delante, o un paso al lado de la realidad. No estoy hablando aquí de arrogancia, no hablo de soberbia intelectual, no hablo de creerse superior a los demás. Hablo de un aislamiento involuntario, de una distancia que tú no elegiste poner, de mirar a tu alrededor en un día cualquiera y darte cuenta de que las cosas que a los demás les quitan el sueño, a ti te parecen irrelevantes, vacías, superficiales, y lo que es aún peor, darte cuenta de que las preguntas que a ti te queman por dentro, esas dudas existenciales que te aprietan el pecho, el mundo las ignora con una facilidad pasmosa, como si no existieran, como si vivir fuera simplemente dejarse llevar por la corriente. Si estás viendo este video hoy, es muy probable que conozcas ese peso. Lo llevas en los hombros cada vez que sales a la calle. Es el precio de ver más de lo que deberías. El precio amargo de poseer una mente que no se conforma con la superficie de las cosas. Una mente que escarba, que busca, que necesita la verdad. La mayoría de las personas en nuestra sociedad busca la inteligencia como si fuera un trofeo, una herramienta útil para el éxito laboral, un adorno estético para alimentar el ego en las reuniones. Pero aquellos que la cargan de verdad, los que habitan una conciencia profunda en su día a día, saben perfectamente que a menudo la inteligencia no es una ventaja competitiva, es una condena silenciosa a la soledad más absoluta. Arthur Schopenhauer lo dejó escrito hace casi 2 siglos con una claridad que todavía hoy hiela la sangre. Él no andaba con rodeos. Dijo que la capacidad de sentir dolor de un ser vivo es directamente proporcional a su nivel de inteligencia. A más mente, más sufrimiento. A mayor profundidad de conciencia, mayor aislamiento de la manada. Piénsalo por un instante. ¿Por qué? ¿Por qué el entender mejor los mecanismos del mundo nos aleja irremediablemente de las personas que viven en él? ¿Por qué las mentes más brillantes, los pensadores más lúcidos de la historia humana, terminaron recluidos en el silencio de una habitación, defendiéndose, casi con miedo, de la misma humanidad a la que intentaban comprender y salvar de la ignorancia? Hoy no vas a encontrar aquí consejos baratos para socializar. No te voy a decir que cambies tu forma de ser. No te voy a pedir que salgas más a la calle o que busques nuevos amigos. Hoy vamos a analizar, sin piedad y sin anestesia, el mecanismo oscuro que conecta la lucidez mental con el aislamiento existencial. Vamos a recorrer las ideas más crudas de Schopenhauer, de Friedrich Nietzsche y de todos aquellos extraños que descubrieron demasiado pronto que el conocimiento no te hace libre. El conocimiento te hace incompatible, incompatible con el ruido del valle, incompatible con las certezas de la mayoría. Si alguna vez te has sentido como un observador extranjero en tu propia vida, si sientes que usas un disfraz para poder encajar en las conversaciones cotidianas, este viaje es para ti. No estás solo en esa habitación. La historia de la filosofía está de tu lado. Prepárate. Baja las luces. Silencia el volumen del mundo exterior por un momento. Deja que el silencio sea el escenario de lo que está por venir. Comencemos por definir el terreno de juego. ¿Qué significa realmente ver más allá de lo evidente? Schopenhauer utilizaba para esto una analogía que considero perfecta.
Decía que una persona con una mente ordinaria, un individuo promedio, es como el habitante de una llanura profunda. Su horizonte visual es necesariamente corto. Ve únicamente lo que tiene delante de sus ojos. Acepta sin cuestionar los límites que la geografía y su entorno le imponen. Si el cielo se pone gris, simplemente espera la lluvia. Si el sol sale con fuerza, busca la sombra de un árbol. No se pregunta jamás qué hay más allá de las grandes montañas que rodean su vista, porque su vida entera cabe perfectamente dentro del valle. Pero la mente profunda, el individuo de alta conciencia, vive en la cima de la montaña. Su horizonte es inmenso, a veces devastadoramente inmenso. Desde esa altura, ve la tormenta formarse a kilómetros de distancia, mucho antes de que caiga la primera gota en el valle. Ve la fragilidad intrínseca de las estructuras sociales que los habitantes de abajo creen eternas y sagradas. Ve la absoluta pequeñez de las disputas humanas, el sinsentido de sus ambiciones, todo desde la distancia fría de la altura. Esa vista panorámica es hermosa, no lo voy a negar, pero es una belleza terriblemente solitaria, porque cuando decides descender al valle, cuando intentas sentarte a la mesa con los demás y contarles lo que has visto desde la cumbre, nadie te entiende. Te miran con una mezcla de sospecha y extrañeza, te juzgan, te llaman exagerado. Te dicen que eres demasiado intenso, demasiado serio, demasiado complicado. El verdadero problema de poseer una percepción aguda no es que seas inherentemente diferente a los demás. El problema real es que dejas de ser ingenuo. Y la sociedad humana funciona, en su gran mayoría, gracias a la existencia de una ingenuidad colectiva bien aceitada. Piénsalo con frialdad por un instante. Para poder encajar sin problemas en la mayoría de las interacciones sociales de tu día a día, se requiere un nivel obligatorio de aceptación ciega. Tienes que aceptar que el estatus social importa. Tienes que aceptar que las apariencias externas son reales. Tienes que fingir que las conversaciones triviales sobre el clima, sobre la vida privada de los famosos o sobre el último producto tecnológico de moda tienen algún tipo de valor real para el espíritu. Cuando una mente compleja intenta entrar en ese juego, el filtro automático falla. No puedes evitar ver el vacío existencial que se oculta detrás de la sonrisa fingida de tu interlocutor. No puedes evitar escuchar el pánico crudo al silencio en la persona que habla sin parar para llenar el espacio. Ves los hilos de la marioneta. Ves el mecanismo mecánico del teatro, mientras los demás espectadores simplemente disfrutan de la obra de ficción. Y ese ver de más te desconecta del grupo, porque es imposible participar genuinamente de un ritual cuyo absurdo te resulta insoportablemente evidente. Schopenhauer decía que el intelecto es, por naturaleza, una fuerza de separación, mientras que la voluntad elemental, los instintos más básicos, el hambre, el miedo a la muerte, el deseo sexual, une a todos los seres vivos en una masa homogénea y predecible. El intelecto individualiza, te arranca de la comodidad de la manada, te dota de una subjetividad tan densa, tan profunda, que se vuelve un territorio impenetrable para los que te rodean. Friedrich Nietzsche, años más tarde, llevó esta misma idea a un extremo casi poético en su concepto del pensador póstumo. Escribió que existen hombres que nacen con un desfase temporal insalvable respecto a su propia época. Hombres cuyas mentes habitan problemas y dilemas para los que el lenguaje común de su tiempo todavía no ha inventado palabras. Viven con el cuerpo en el presente,
pero con el alma en el futuro, cargando con el peso muerto de verdades que sus contemporáneos consideran locura o simple arrogancia. Si tú sientes ese desfase en tu propia carne, si sabes que tus estándares de profundidad emocional e intelectual son demasiado elevados para el entorno laboral o familiar en el que te mueves, necesito que dejes de culparte. Necesito que entiendas esto con claridad. No estás roto. No tienes un defecto psicológico. Simplemente estás sufriendo la consecuencia matemática e inevitable de la lucidez. La inteligencia real es un bisturí afilado. Sirve para cortar las ilusiones hermosas que mantienen a la mayoría de la humanidad cómoda y tranquila. Pero el precio sangriento de usar ese bisturí es que te quedas completamente solo en el quirófano de tu propia mente, mirando la realidad al desnudo, en su carne viva, mientras el resto del mundo sigue su camino, vestido con las ropas multicolores de la ilusión. Hablemos ahora de la compatibilidad real en las relaciones humanas. ¿Por qué se vuelve una tarea titánica encontrar a alguien con quien conectar cuando tu mente va más profundo? Esto no es una cuestión de orgullo ni de vanidad. Es una cuestión de probabilidad matemática y de pura energía psicológica. Schopenhauer explicaba que los seres humanos se buscan y se agrupan por dos vías muy distintas, o bien por la afinidad de su voluntad o por la afinidad de su intelecto. La inmensa mayoría de la población mundial se une exclusivamente a través de la voluntad. Comparten los mismos deseos biológicos básicos, la misma necesidad de seguridad económica, el mismo instinto de reproducción básica, los mismos placeres sencillos y predecibles. Para ellos, la comunicación es un proceso fluido y fácil porque sus mundos interiores son prácticamente idénticos en su simplicidad. Pero cuando el intelecto de un individuo se desarrolla por encima de la media, el espacio de encuentro con el otro se reduce de forma drástica. Una mente compleja, nos guste o no, necesita alimentos complejos. No puede nutrirse de la superficie por mucho tiempo sin empezar a marchitarse por dentro. Imagina por un momento que tu mundo interior es una biblioteca inmensa, antigua, llena de pasillos oscuros, de libros pesados, de preguntas existenciales que no tienen respuesta. Y la mayoría de las personas con las que te cruzas en tu rutina diaria solo cargan en su mente un folleto publicitario de pocas páginas. Intentas invitarlos a pasar a tu biblioteca. Les abres las puertas de tu intimidad. Les muestras tus dudas más profundas, tus obsesiones intelectuales, tus abismos más oscuros. ¿Y qué pasa? Se asustan, se aburren, o peor aún, te miran con una mezcla de lástima y condescendencia. Con el paso de los años, el extraño aprende la lección. Aprende a cerrar con llave las puertas de su biblioteca interior. Acepta dejar a la gente en la sala de recepción, afuera, donde no puedan dañar nada. Aprende a hablar el idioma superficial del valle para no incomodar a los comensales. Finge que le interesan las mismas banalidades que a ellos, solo para poder sobrevivir en paz. Esa es la verdadera y más destructiva fatiga del inteligente. El agotamiento crónico de tener que traducirse a sí mismo constantemente. El tener que recortar la silueta de tus pensamientos antes de que salgan de tu boca, para asegurarte de que quepan en la mente estrecha de tu interlocutor. El tener que bajar el volumen de tu propia esencia para no aturdir a los que solo están acostumbrados al susurro monótono de la normalidad. Schopenhauer decía que un hombre de gran ingenio, en compañía de personas puramente ordinarias,
es exactamente como un bailarín clásico que intenta ejecutar una coreografía perfecta en medio de una multitud borracha que solo sabe dar pisotones. Al final del día o al final de la fiesta, el bailarín prefiere quedarse sentado, inmóvil, en un rincón oscuro del salón. No lo hace por desprecio activo a los demás, sino por pura conservación de su propia estructura interna. La soledad del intelecto es cualitativamente diferente a la soledad física. La soledad física es simplemente estar solo en una habitación vacía. Eso es fácil de resolver. Basta con abrir la puerta y salir a la calle. Pero la soledad del intelecto es la soledad que te golpea en la cara cuando estás rodeado de gente. Es estar en medio de una cena importante, rodeado de risas ruidosas, de copas que chocan con alegría, de conversaciones animadas y sentir que eres un fantasma. Un observador invisible que pertenece a una especie biológica completamente distinta. Ves a los demás conectar con una facilidad que te asombra. Ves cómo se entienden a la perfección intercambiando 3 palabras vacías y 2 clichés de moda. Y te preguntas en silencio, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué para mí todo tiene que ser tan condenadamente pesado? ¿Por qué no puedo simplemente apagar este motor que llevo en la cabeza y disfrutar del ruido ambiente? La respuesta es amarga. No existe tal interruptor. La conciencia humana no tiene marcha atrás. Una vez que has visto el truco del mago, una vez que has entendido el mecanismo detrás del escenario, no puedes volver a creerte la función por mucho que te esfuerces en actuar como un espectador común. Tu mente ha desarrollado un nivel de exigencia que no se sacia con sucedáneos baratos. Y aquí es donde radica el verdadero peligro existencial. Cuando la necesidad interna de conexión real es muy alta, pero la probabilidad estadística de encontrarla en tu entorno es ridículamente baja, aparece la resignación amarga, el aislamiento total como un escudo de defensa. Te encierras en los muros de tu propio ser, asumiendo de antemano que el mundo exterior es un desierto estéril donde nunca va a crecer nada que valga la pena rescatar. Arthur Schopenhauer pasó décadas enteras de su vida adulta habitando ese desierto, cenando completamente solo en la misma mesa de la misma fonda de Frankfurt, año tras año, década tras década, mirando a los oficiales militares pasar, mirando a los comerciantes discutir sobre dinero frente a él, sabiendo con absoluta certeza que entre su mente y la de ellos había un abismo insalvable. Él no buscaba la compasión de nadie. Sabía perfectamente que el precio de su genialidad era su aislamiento perpetuo, y estuvo dispuesto a pagarlo en efectivo. Cada bendito día de su existencia en la tierra. Hay otra cara en esta condena silenciosa. Una cara que no destruye desde el exterior, sino que te carcome las entrañas desde adentro. Lo que yo llamo la empatía corrosiva. Existe el mito popular de que la inteligencia profunda es un atributo puramente frío, analítico, calculador y matemático. Quienes piensan eso no entienden nada. La inteligencia real, la profundidad de conciencia, expande de manera inevitable la sensibilidad del individuo. Te vuelve un ser infinitamente más permeable a todo lo que ocurre en tu entorno. Schopenhauer explicaba que el aumento del intelecto no solo agudiza la visión hacia las verdades externas, sino que ensancha de forma dramática la capacidad de sufrir el mundo. Cuando eres capaz de desarmar la realidad en sus capas más profundas, no puedes evitar ver el dolor estructural que sostiene el teatro de la vida.
Ves la desesperación sorda y oculta en el rostro del hombre gris que corre por la mañana hacia un trabajo que odia. Ves la fragilidad biológica en los ojos de tus propios padres, que envejecen día a día sin que el mundo se detenga un segundo por ellos. Ves la crueldad egoísta que tiñe los lazos sociales más comunes, basados casi siempre en la pura conveniencia y tan pocas veces en la verdad del alma. Una mente ordinaria ve únicamente un hecho aislado en su rutina. Ve a un mendigo pasando frío en la calle. Ve una mala noticia en la pantalla de la televisión. Ve una relación de pareja que se rompe a su alrededor. Lo procesa de forma superficial. Siente una leve y pasajera molestia en el pecho y sigue adelante con su día. Su mente cicatriza a una velocidad increíble porque su piel psicológica es gruesa. Es impermeable. La mente del extraño no posee esa piel protectora. Para ti, cada impacto del entorno entra directo y sin filtros al sistema nervioso central. Ves el rostro del mendigo y tu cerebro conecta de inmediato ese dolor individual con la tragedia universal y absurda de toda la existencia humana. Ves la mala noticia y entiendes con claridad el patrón histórico de crueldad que se repite de forma idéntica desde el inicio de los tiempos. Sufres por lo que está pasando ahora mismo. Sufres por lo que pasó hace siglos. Y sufres por lo que sabes que inevitablemente pasará mañana. Eso es la empatía corrosiva. Una lucidez tan alta que te quema las manos como el carbón encendido, porque eres incapaz de evitar sentir el peso muerto del mundo entero concentrado en tu pequeña subjetividad individual. Y frente a semejante caudal de dolor, ¿cuál es la respuesta instintiva e inevitable de la mente consciente? El repliegue táctico, la retirada del campo de batalla. Te aíslas del mundo, no porque sientas odio activo hacia la humanidad, sino porque la sientes demasiado. Te alejas de las masas ruidosas porque el eco de su sufrimiento inconsciente te resulta aturdidor. Buscas desesperadamente el silencio de tu habitación, las paredes desnudas, porque es el único lugar sobre la tierra donde las señales del entorno bajan de intensidad y tu mente puede finalmente descansar de tanta percepción. Schopenhauer lo llamaba con mucha agudeza o instinto de preservación del sabio. Decía que así como los animales salvajes buscan refugio en sus cuevas cuando presienten en el aire la llegada de una tormenta devastadora, el hombre de alta conciencia busca refugiarse en la soledad para protegerse del desgaste energético que le produce el roce constante con la ignorancia y o dolor ajeno. Se trata de una paradoja sumamente cruel. Tu inteligencia te permite entender mejor que nadie las necesidades reales del ser humano. Te dota de una capacidad inmensa para la compasión auténtica, para ver al otro en su miseria sin emitir un solo juicio de valor. Pero esa misma capacidad extraordinaria es la que te obliga a alejarte físicamente de él para no ser destruido por su propia marea emocional inconsciente. Vivimos insertos en un mundo moderno que premia por encima de todo el pragmatismo barato y la ligereza de espíritu. Se nos exige de forma constante que seamos seres puramente funcionales, que consumamos el día con prisa, que produzcamos resultados medibles para el sistema y que no nos hagamos demasiadas preguntas incómodas en el proceso. El hombre inteligente, el extraño, estorba de forma evidente en esa maquinaria de producción. Estorba porque su sola mirada detecta de inmediato las grietas profundas del sistema. Detecta el sinsentido absoluto de la prisa constante hacia ninguna parte.
Detecta la falsedad descarada de los discursos optimistas que intentan ocultar la fragilidad constitutiva de nuestra condición mortal. Por esa razón, a menudo, el entorno social ejerce una violencia silenciosa pero implacable sobre el inteligente. No lo hace mediante golpes físicos, sino a través del vacío absoluto, a través de la exclusión sutil y sistemática. Te dejan fuera de los círculos donde se celebran los rituales mundanos porque resultas una presencia incómoda, porque tu sola mirada fija, tu silencio reflexivo, le recuerda a los demás que hay verdades horribles que están decidiendo ignorar para poder dormir por las noches. El precio de negarte a participar en la hipocresía colectiva de tu época es que la hipocresía colectiva te borra del mapa de forma inmediata. Te condena a vivir en la periferia, en los márgenes del tejido social. Y es allí, en ese territorio fronterizo, donde el extraño encuentra su único espacio respirable. Un espacio frío, sí, pero limpio, donde puede ser fiel a su propia lucidez. Aunque el costo de esa fidelidad sea el frío de una noche entera, sin un solo testigo que valide su existencia. Si Arthur Schopenhauer tuviera la oportunidad de levantar la cabeza hoy, en pleno siglo XXI, vería cada una de sus teorías confirmada con una precisión matemática verdaderamente aterradora. Hemos logrado construir, como especie, la sociedad perfecta para garantizar el aislamiento absoluto del intelecto. Una estructura global ultraconectada en el plano técnico, pero completamente desértica y estéril, no plano humano. Vivimos inmersos en la era de la hiperactividad frenética y de la distracción programada a gran escala. Las plataformas digitales, los algoritmos de recomendación de contenido, la cultura del impacto visual rápido. Todo, absolutamente todo está fríamente diseñado para que la mente humana jamás descienda a las profundidades del ser. El estímulo debe ser constante, debe ser superficial y debe ser altamente adictivo. Se penaliza el silencio en las redes. Se castiga la pausa reflexiva. Se demoniza el aburrimiento lúcido, que es el único estado donde nace el pensamiento propio. ¿Qué ocurre entonces con el hombre que piensa despacio? ¿Qué pasa con aquel que necesita procesar el mundo con calma, con distancia, con rigor intelectual? Se convierte automáticamente en un analfabeto funcional dentro del entorno moderno. Las redes sociales han creado un mercado global de la pura simulación. A nadie le importa ya quién eres tú en tu fuero interno, en el secreto de tu biblioteca. Lo único que cotiza al alza es qué representación estética de ti mismo puedes vender a través de la pantalla. Las interacciones humanas se han devaluado hasta convertirse en simples transacciones de aprobación rápida. Un clic mecánico, un corazón digital, una frase hecha copiada de otro perfil. Para la mente ordinaria, este entorno digital es el paraíso en la Tierra. Encuentra validación masiva e inmediata sin tener que realizar el menor esfuerzo por construir una conexión real con otra alma. Pero para el inteligente, este panorama contemporáneo es la confirmación de su peor pesadilla existencial. Es el triunfo definitivo, absoluto, de la voluntad ciega disfrazada de tecnología de última generación. Un ruido ensordecedor, un zumbido constante que ahoga cualquier atisbo de pensamiento crítico, cualquier brote de sensibilidad auténtica. Cuando intentas buscar un gramo de profundidad en este escenario digital, la decepción te golpea de forma instantánea. Ves a miles de personas consumir las mejores horas de sus vidas en debates ideológicos estériles.
persiguiendo tendencias absurdas que mañana habrán sido olvidadas, rindiendo un culto casi religioso a la apariencia de felicidad, mientras sus vidas interiores se desmoronan en el más absoluto de los vacíos. Esa desconexión profunda es el verdadero motor del aislamiento en nuestra era. Schopenhauer nos advertía en sus textos que la ignorancia humana es perfectamente soportable, siempre y cuando sea humilde y mantenga el deseo de aprender de los que saben. Pero cuando la ignorancia se vuelve ruidosa, cuando se vuelve soberbia y se dota a sí misma de herramientas tecnológicas para autocelebrarse en masa, el hombre sabio debe huir de allí sin mirar atrás un solo segundo. Hoy en día, la ignorancia tiene altavoces globales integrados en cada teléfono. Tiene algoritmos sofisticados que la empujan con fuerza hacia el frente de la pantalla. Tiene industrias multinacionales enteras dedicadas exclusivamente a convencer a la masa de que su mediocridad intelectual es la cumbre más alta de la evolución humana. En este contexto tan degradado, la soledad ya no es simplemente una inclinación temperamental o un rasgo de tu personalidad. Hoy, la soledad es un acto de legítima defensa. Es la única trinchera que le queda al intelecto humano para evitar ser colonizado por la banalidad del ambiente. Si te sientes terriblemente solo en la época actual, si miras con extrañeza las dinámicas de tu entorno de trabajo, el comportamiento de tus conocidos en las redes o incluso las conversaciones de tu círculo social y sientes náuseas intelectuales, quiero que dejes de culparte ahora mismo. No eres un inadaptado social por culpa de un error tuyo. Eres un inadaptado porque el entorno social se ha adaptado por completo a lo más bajo, a lo más animal de la naturaleza humana. Encajar sin problemas en una sociedad enferma de pura superficialidad no es, bajo ningún concepto, una señal de salud mental. Es simplemente la prueba de una sumisión inconsciente al péndulo del deseo y la distracción programada. El costo inevitable de mantener tu mente limpia, de seguir leyendo los libros difíciles, de seguir haciéndote las preguntas que duelen, es que tu agenda de contactos se reducirá drásticamente hasta quedar vacía. Acepta ese trato con orgullo. Es el mejor negocio que puedes hacer por tu salud espiritual. Es infinitamente preferible la soledad limpia de un cuarto oscuro, iluminado únicamente por la antorcha de la verdad, que la compañía ruidosa de un gran salón lleno de luces artificiales, donde absolutamente nadie sabe quién es el ser que tiene al lado. Llegamos por fin al punto de inflexión necesario de nuestro viaje. La transformación definitiva del peso en territorio propio. La conversión alquímica de la condena en pura libertad. Arthur Schopenhauer. A pesar de toda la crudeza descarnada de sus textos, no era en absoluto un nihilista destructivo. Él no te arrojaba estas verdades heladas a la cara para que te rindieras o para que te lanzaras al abismo de la desesperación. Te las decía por una razón mucho más noble, para que dejaras de perder tu valioso tiempo buscando agua limpia en pozos que están completamente secos. O en logras entender, con toda la fuerza de tu intelecto, que tu aislamiento no es un error de diseño de la naturaleza, sino el resultado directo e inevitable de tu nivel de conciencia. La culpa desaparece de tu pecho, y cuando la culpa se va para siempre, la sustancia misma de la soledad cambia por completo. Deja de ser una dolorosa carencia de personas a tu alrededor y empieza a ser una maravillosa abundancia de ti mismo. El budismo,
una doctrina que Schopenhauer descubrió y estudió con devoción casi mística en sus años de madurez filosófica. Habla con mucha claridad sobre la diferencia entre la soledad impuesta y la soledad elegida. La primera es un castigo carcelario. La segunda es un monasterio interior. El verdadero sabio es aquel que ha logrado transformar su aislamiento involuntario en un espacio sagrado. Mira por un instante hacia atrás, hacia los grandes extraños que habitan la memoria de este canal. Ninguno de ellos fue jamás un hombre de masas. Ninguno buscó el aplauso del público. Baruch Spinoza pasaba sus días puliendo lentes de vidrio en el silencio de su habitación alquilada, rechazando importantes cátedras universitarias solo para asegurarse de que nadie, ningún rey y ninguna iglesia, limitara la velocidad de su pensamiento libre. Friedrich Nietzsche caminaba completamente solo durante horas por las montañas heladas de Sils Maria, escribiendo en pequeñas libretas ideas que él sabía perfectamente que tardarían más de un siglo en ser comprendidas por la humanidad. Franz Kafka escribía sus relatos de madrugada, en el silencio absoluto de una ciudad de Praga que dormía, convirtiendo su angustia personal en la literatura más lúcida y profética de todo el siglo XX. Ninguno de ellos desperdició su energía combatiendo su propio extrañamiento del mundo. Lo aceptaron, lo habitaron, lo convirtieron en el laboratorio secreto donde su mente podía destilar la esencia de la realidad sin los filtros contaminantes de la opinión pública o de las modas de su época. Entendieron, a base de golpes, que el ruido constante de la sociedad es un disolvente del intelecto humano. Para poder crear algo que tenga un valor eterno, necesitas alejarte por completo de lo puramente temporal. La soledad, hermano mío, es el impuesto obligatorio que hay que pagar por la autonomía del espíritu. Mientras tu bienestar emocional dependa de la aprobación de los habitantes del valle, tu mente estará encadenada a sus mismos límites estrechos. Solo cuando aceptas el frío cortante de la cima de la montaña, te vuelves verdaderamente el dueño absoluto de tu propia percepción. No te estoy pidiendo aquí que te conviertas en un santo asceta, ni en un monje radical recluido en una cueva. Te pido algo mucho más humano, que hagas las paces de una vez por todas con el silencio de tu vida diaria. Que cuando te encuentres solo en tu habitación por la noche y sientas el tacto frío del vidrio invisible que te separa de los demás, no corras desesperadamente a encender la pantalla del teléfono para tapar ese vacío. Míralo de frente, siente su peso y reconoce con una sonrisa lúcida que ese vidrio invisible es también el escudo sagrado que protege tu inteligencia del ruido ensordecedor del mundo exterior. Hay un valor inmenso en ocupar el rol del observador silencioso, en mantener un pie fuera do juego social. Eso te dota de una perspectiva limpia que los jugadores atrapados en la dinámica del deseo jamás podrán alcanzar en sus vidas. Ves la jugada del destino mucho antes de que ocurra. Ves el coste real de las cosas antes de pagar el precio con tu tiempo. Tu mente es tu único y verdadero hogar en este universo ciego. Asegúrate de que sea un lugar digno de ser habitado por ti mismo, sin la necesidad constante de invitados mediocres que solo entran a tu vida buscando un entretenimiento barato. Hemos recorrido juntos el día de hoy la anatomía oculta de una condena que, paradójicamente, es también el mayor de los privilegios humanos: la relación inquebrantable, eterna, entre la inteligencia profunda y el aislamiento existencial.
descubrimos de la mano de Arthur Schopenhauer que ver más allá de la superficie significa sufrir más. Pero también entendimos que es la única vía disponible para vivir con los ojos abiertos en un mundo de sonámbulos. Analizamos cómo el entorno moderno intenta triturar la mente del pensador mediante el ruido constante y la simulación digital. Y encontramos no ejemplo de los grandes extraños de la historia, el mapa exacto para transformar la soledad de una herida sangrante a un territorio propio y soberano. Tu mente es compleja. Tu sensibilidad es extraordinariamente alta. No intentes jamás rebajar tu nivel para poder encajar en espacios humanos que te quedan ridículamente pequeños. Es 1000 veces preferible la dignidad del aislamiento más absoluto que la humillación cotidiana de la falsedad. En el próximo video de Eco Mental, daremos el paso definitivo y más peligroso en esta investigación sobre la conciencia humana. Si la inteligencia nos aísla de forma inevitable, y el mundo exterior no es más que un teatro gobernado por una voluntad ciega y absurda, ¿cómo podemos construir una ética que sea real? ¿Cómo se puede practicar la compasión en un mundo intrínsecamente hostil sin ser destruido por ella en el intento? Analizaremos la respuesta más secreta, más profunda y menos discutida de Cioran, el filósofo que pensó lo que nadie se atreve a decir. Una idea revolucionaria que conecta tu dolor individual con o dolor del universo entero, y que demuestra que, en el fondo más oscuro de la realidad, nunca estuviste solo, si este viaje visual y sonoro ha logrado resonar en el silencio de tu biblioteca interior. Suscríbete al canal, deja un comentario con tu reflexión. Forma parte activa de esta minoría silenciosa que prefiere siempre la verdad cruda antes que la mentira cómoda de la masa. Nos vemos muy pronto en la profundidad del próximo bloque. Hasta entonces.